vamos a hacer un recorrido sobre lo que es la mitología, el folclore, las leyendas. Hijo, me está molestando una mosca que, bueno, en la pelona además, ¿eh? Pero- Hijo de la fregada. Eh, bueno, eh, ¿qué definiciones podemos tener acerca del mito? Bueno, normalmente un mito es una historia de origen desconocido o al menos parcialmente tradicional, que relata eventos históricos y sirve para explicar fenómenos naturales, eh, algún tipo de institución eh, fundacional, no sé, como una iglesia, por ejemplo, algún evento en particular o una forma antigua de explicar la naturaleza del humano. Los cuentos normalmente son historias de fantasía que están protagonizadas por magos, gigantes, etcétera, que a diferencia del mito no pretenden explicar la realidad, sino solo entretener y transportar al lector a un mundo imaginario. Ahora, ¿qué otras definiciones clave hay? El folclore, las tradiciones, costumbres e historias propias de una cultura o de un grupo de personas. El folclore engloba todo lo que una comunidad transmite de generación en generación, como serían canciones, rituales, refranes, narrativas populares. ¿A poco no hay ninguno de ustedes que no sepa de La Llorona, por ejemplo, no? Eh, la leyenda es una historia sobre el pasado que se considera verdadera, pero generalmente combina hechos históricos con hechos ficticios. Las leyendas normalmente tienen personajes históricos que se pueden identificar, aunque los pueden engrandecer, ¿no? Le pueden dar proporciones sobrenaturales con el tiempo. Tal es el caso, por ejemplo, de Esculapio, ¿no? Hablando de la medicina, que nadie sabe si realmente fue un médico o realmente se convirtió en un dios, ¿no? En la mitología, normalmente también pertenece a una sola cultura o grupo y en una civilización, pero es muy importante porque refleja sus valores, su forma de ver la realidad, o sea, su cosmovisión y su manera de entender el origen y el destino del universo. Existen diferentes clasificaciones de lo que es el mito. Por ejemplo, el mito puro tiende a presentar formas primitivas de ciencia o de religión. Su principal objetivo es explicar fenómenos naturales o el origen de las cosas del mundo, como es el sol, la lluvia, el fuego, la muerte. Son los mitos cosmológicos y etiológicos por excelencia, o sea, causales que explican la causalidad. Por ejemplo, los mitos como el Génesis, por ejemplo, ¿no? La saga o leyenda representa una forma histórica primitiva, narra eventos semejantes a los históricos, pero son amplificados y embellecidos. El ejemplo clásico, pues, es la Guerra de Troya, que combina hechos de una posible guerra real, pero donde intervienen factores divinos o hazañas heroicas de dimensión épica, como el famoso guerrero que era hijo de un dios. ¿Cómo se llamaba? Al que le, al que lo vencieron cortándole el talón. Aquiles, doctor. Es correcto. Aquiles. Y él tenía la característica de ser un semidios, ¿no? Y por eso era invencible, pero le encontraron
la forma y la única parte que tenía débil y era el tendón de Aquiles. Eh, Ahora, los cuentos populares y Joseph Campbell, empezamos a entrar en materia. Los cuentos populares o cuentos de hadas tienden a ser una forma de ficción primitiva, narrada por placer, por entretenimiento, ¿verdad? No pretende ser una verdad histórica o científica, sino solamente entretener. Joseph Campbell es un personaje, es un antropólogo fundamental del siglo pasado. Ustedes pueden encontrar en YouTube toda una serie de las entrevistas que él tuvo antes de morir. Son un montón de... Cuando yo era niño salían en el canal 22 o no me acuerdo, pero fue un autor muy prolífico. Entre sus libros más famosos está El héroe de las mil caras, donde desarrolló su teoría del viaje del héroe arquetípico, del cual vamos a platicar hoy, eh, y pudo entender el origen de los mitos que llevados a rituales, pues permitían a las civilizaciones o a los grupos darles un entendimiento de para qué existían o dar, diríamos en sociología, fortalecer el tejido social, ¿no? Eh, eh, el viaje del héroe está dividido en varias partes. Campbell identificó tres grandes fases del viaje del héroe. La primera es la partida, la llamada a la aventura. El héroe recibe por alguna razón un llamado que lo invita a abandonar su mundo ordinario e inicia un viaje hacia lo desconocido. Eh, Inicialmente el héroe se niega a responder porque tiene miedo, inseguridad o apego a su vida cotidiana. ¿Alguien ha visto El Señor de los Anillos, por ejemplo, o las películas que lo anteceden? Cuando Bilbo Bolsón tiene que decidir si va a ayudar a todos los enanos en la saga que van a tener, ¿sí? Y pues él vive una vida tranquila, pero se arriesga a ayudar por el deseo de ayudar, rompe todos sus miedos y se avienta al mundo desconocido, ¿no? Para él. El héroe finalmente acepta el llamado y cruza la frontera que separa el mundo conocido del desconocido. Y también está el vientre de la ballena, es decir, el símbolo de la transformación interior, porque de alguna manera el héroe vuelve a renacer transformándose en un nuevo ser, ¿sí? Eh, entonces, y luego está el camino de las pruebas. Eh, por ejemplo, en la Odisea, el encuentro con las diosas, la tentación de la mujer. Si ustedes leen la Odisea, eh, ¿qué le pasó al personaje principal cuando se encontró a las sirenas? Se la pasó como pendejo ahí, como un chorro de tiempo y perdió por completo el camino, ¿sí? Hasta que se dio cuenta que pues estaba atrapado en la isla de todas estas sirenas, ¿no? También está la parte de la expiación con el padre, ¿sí? Eh, Dice la apoteosis, la gracia suprema, y luego el regreso, el rechazo del regreso, el vuelo mágico, el rescate desde afuera, el cruce del umbral de regreso
maestro de los mundos y la libertad de vivir. El héroe regresa al mundo ordinario transformado y enriquecido por su experiencia, trayendo consigo el don que beneficiará a su comunidad. ¿De qué isla venía Odiseo? ¿Y quién era la mujer que lo estaba esperando? ¿Sí se acuerdan? Venía de Hitita, ¿no? Y Penélope lo estuvo esperando. De hecho, hasta hay una canción de Juan Manuel Serrat, ¿no? Que tiene que ver con esto. Y si no la han escuchado, la tienen que escuchar porque es una canción bellísima y clásica de la mujer que se queda esperando a su héroe y ya cuando llega, pues ya se transformó, ya es otra persona y entonces ya no lo reconoce. Eh, Hay grandes obras de la literatura mítica mundial, como las fábulas de Sopo, compiladas hace más de 2000 años en Grecia. Cada fábula transmite una moraleja a través de personajes, animales con comportamientos humanos, o tienen, por ejemplo, las mil y una noches, que son cuentos árabes, ¿verdad? Eh, y provenientes de Egipto, la India y Persia, como la Cherezada, ¿verdad? Y otras, o grandes epopeyas del mundo como la Ilíada y la Odisea, la Eneida romana, el Mahabharata, por ejemplo, que donde platica sobre un dios muy conocido en la India, que era Krishna, eh, que tuvo que tomar la decisión con su hermano Aruna de emprender la batalla. Y igual está el Ramayana, por ejemplo, o en Inglaterra la historia de Beowulf, ¿no? Eh, Hay obras mitológicas fundamentales como el Panchatantra, que es una colección de fábulas de origen hindú que se utilizaba para educar a los príncipes, porque con el cuento, con la fábula, los preparaban para gobernar con sabiduría. Sus relatos protagonizados por animales, transmitían lecciones no solo de política, sino de ética y de prudencia en la práctica a través de las narraciones entretenidas y accesibles. Si nos venimos un poquito más para acá, tenemos un libro que se me hace muy interesante que se llama El Príncipe y ha sido como medio satanizado, ¿verdad? Lo escribe este un señor muy famoso que le llamaron o se llamaba Maquiavelo. La única pretensión de él era enseñar a un príncipe de los Medici cómo gobernar adecuadamente, cómo tener bien al pueblo y cuando el pueblo, si se ponía demasiado peligroso, también cómo castigar para que no pudieran derrocarlo. Pero no todo lo que escribe Maquiavelo es malo. Algunas de las cosas que escribe eran para hacer el bien en la sociedad de esa época, ¿no? Los poemas de Siodo, por ejemplo, que fue uno de los primeros grandes poetas de la Grecia antigua, con sus obras como la Teogonía, que relata el origen de los dioses y del cosmos griego. Los trabajos y días combinan mitos, preceptos morales y consejos agrícolas para la vida cotidiana. Recuerden que los libros antiguos no se pueden leer de una manera vertical como los libros de hoy. Nosotros separamos siempre la biología, la física, la química. Los libros antiguos te enseñan de todo. Te pueden enseñar desde espiritualidad
hasta de agricultura, de política, de geografía, en un solo libro, ¿sí? Por eso les decimos que son horizontales. ¿Cuáles son los temas universales en la mitología? Pues uno de los temas clásicos de la mitología es la creación, ¿verdad? Los mitos de la creación establecen escenarios para que la gente pudiera entender cuál era el origen del cosmos, de los seres humanos y del orden natural de las cosas, pero también justificaba las estructuras sociales y la relación de la humanidad con la naturaleza, y respondían a las grandes preguntas existenciales de todo ser humano, como la vida y la muerte. Están los mitos de los dioses y diosas. Estas deidades poseían, como les platiqué la vez pasada, características humanas. Tienen padres, descendencia y pertenecen. Aqui a palestra. A ver quién. Ya lo silencié. Eh, eh, Acuérdense que que platicábamos que las deidades eh, representaban precisamente factores humanos, reflejaban emociones, pasiones y conflictos que son propios de los seres humanos y se convertían en figuras para el lector en donde se podía identificar con ellos o al contrario, eh, aspirar a tener una personalidad similar a ellos o definir que su personalidad era distinta. Están las figuras heroicas como los héroes y heroínas, que normalmente son seres semidivinos, con poderes sobrehumanos, derivados de una ascendencia divina que encarnan los valores más altos de su cultura, como por ejemplo, no sé, ¿cómo se llama el fuertotote griego? Este, siempre se me olvida ese cuate, pero bueno, Hércules, ¿no? Hércules, exactamente, eh, que pues él no sabía, pobrecito, porque no sabía que era hijo de un dios, nada menos que de Zeus, y le dio una fuerza supernatural y andaba siendo perseguido por la esposa de Zeus, ¿no? Porque era producto de las infidelidades de Zeus, este, y se lo querían echar, ¿verdad? Pero él ayudaba a las personas y todo, ¿no? También hay monstruos y demonios. Son los seres que el héroe debe enfrentar y debe de vencer, pero simbolizan en realidad el caos, el mal o los obstáculos que la humanidad debe de superar para poder avanzar. Por ejemplo, si pensamos en la actualidad, ¿qué monstruos y demonios nos han puesto? Nos han dicho que el mundo se va a acabar, nos han dicho que una epidemia nos va a terminar, este, eh, nos están diciendo ahorita que en cualquier momento llegan los marcianos y ya valió madre, ¿no? Porque si son los malos, ya valimos queso, ¿no? Están también los animales que aparecen como criaturas salvajes, depredadores o presas esquivas, como seres auxiliares que ayudan al héroe en su misión, ¿sí? Frecuentemente poseen sabiduría o poderes mágicos. Eh, Hay un libro hermosísimo que, eh, ese me lo leía mi hermana de niño, me voy a acordar, ese es un niño que anda volando en una especie de dragón mítico, ¿sí? Y va superando muchos problemas, ¿no? O todos han visto la leyenda de este.
de este personaje de, de ciencia ficción, como de estas historietas como la de Dragon Ball, pero no me acuerdo cómo se llama el niño que es la encarnación de muchas, el avatar, ¿no? El pobre no sabe ni qué onda, ni por qué vino a este planeta, ni cuáles eran las fuerzas que tenía y cuál era su función en el universo, ¿no? Pero fue aprendiendo poco a poco a desarrollar sus capacidades y siempre era acompañado precisamente de una especie de animalote con el que podía volar y viajar de cada pueblo en pueblo, ¿no? Y siempre lo acompañaban figuras humanas que no eran más que seres humanos normales, pero que eran amigos de él y lo estaban ayudando para que pudiera encontrar su camino en la vida, porque él era un niño cuando lo encontraron y ni siquiera sabía para qué estaba aquí. Eh, Temas Doctor, universales, sí, adelante. o también está la película de La historia sin fin, que también él, Ese es ajá, el libro que estaba yo buscando. sí, Exactamente. y La ahí historia habla sin también fin. de ese caos y de la destrucción de la tierra, pero el niño es el que tiene que tener esa fe para que, o esa creencia de que ese mundo, porque el niño creía que era, bueno, acá hablaba del libro de la fantasía, pero él encuentra que el libro le está hablando, que le está transmitiendo y que le está comunicando cosas. Por eso es que también más o menos narra esa historia, la historia sin fin. La historia sin fin es hermosísima. Y el niño, viaja precisamente en un dragón mágico, ¿no? En un dragón, que lo ayuda a estar viajando y protegiendo, porque la oscuridad en ese libro se empieza a comer al mundo y él trata de evitar que la oscuridad termine por acabar con todo, ¿no? Eh, Otro de los temas universales de la mitología es el inframundo. Obviamente teníamos que explicar de alguna manera eh, los temas después de la vida, ¿no? Asociados al entierro y a la muerte. El inframundo evoca relatos de la oscuridad, terror ante lo desconocido, pero inevitable, que es, pues que somos finitos, ¿verdad? Es el reino de los muertos. Y muchas veces son gobernados por deidades implacables, como el Hades, por ejemplo, ¿no? Que era un hijito de la guayaba, ¿no? Este, pero también está el inframundo de nuestras culturas ancestrales, que también describe eh, las etapas que un ser ya no encarnado tiene que pasar, ¿verdad? Dependiendo de lo que su vida fue. O también tenemos el libro extraordinario eh, donde eh, que son los diferentes partes de la muerte, que es se me olvida ahorita, eh, déjenme acuerdo, este, que son como los espacios que hay después de la vida. Primero hay que atravesar un mar y luego vas a llegar a diferentes lugares, dependiendo Dante de Alighieri. él, Dante Alighieri. Dante Alighieri, exactamente. Eh, La Divina Comedia. la Divina Comedia, que, que describe los espacios en donde llegas dependiendo de cómo te hayas portado en la vida, ¿no? Y es muy interesante el espacio de los que se suicidan, porque es una cosa horrible, porque ni siquiera saben quién fueron ni nada, ¿no? Y ahí se quedan. Se supone que por la eternidad, o sea, ese está gachísimo, ¿no? O está el mar de donde están todos los muertos ahí, ¿no? Eh, eh, y
y hay una película maravillosa de Robin Williams que todo mundo debe de ver, en donde por el amor que le tiene a su mujer, se mete precisamente a pasar todas esas etapas para encontrar al amor de su vida y poderle hacer recordar quién era Más ella. allá de los sueños. Exactamente. Y tiene que llegar y decir, oye, tú eres esta persona, acuérdate, ¿sí? Acuérdate y regresa, ¿sí? Y están también los mitos del más allá, ¿no? Cuando todas las culturas conciben alguna forma de existencia después de la muerte. Además, esa película es hermosísima porque él reencuentra a sus hijos en la otra vida, nada más que en otras formas, ¿verdad? Este, a sus dos hijos que murieron en un accidente automovilístico, ¿no? Eh, es otra película imprescindible. El más allá, entonces, casi todas las culturas. Disculpe que lo interrumpa, profesor. Bueno, es que la verdad no me acuerdo el nombre porque está en inglés y las voces están, creo que, ¿qué idioma hablan en Brasil? Se me fue. Portugués. Pero, ajá, y habla esas dos películas porque es primera y segunda parte, habla o sea, las personas que así que se mueren, como dice usted, asesinados o así, viven como en una etapa fea y luego conforme van supuestamente como viendo o pagando sus pecados, ya las deidades los van rescatando y ya los mandan como a un tipo paraíso y de ahí según los van, vuelven a renacer. Ellos piden, volver a renacer como para corregir o aclarar lo que en su momento no pudieron dependiendo en cómo hayan muerto. Es que no me acuerdo cómo se llama esa película, sale en Disney, son la versión 1 y 2. No sé si alguien de los compañeros por ahí sepa. Es que está en inglés, la verdad no me acuerdo, pero está igual, las dos están muy bonitas. Eso era lo que quería compartir. Gracias. Gracias. Eh, bueno, entonces, estas concepciones pues van a variar enormemente de acuerdo a la cultura, ¿no? El paraíso, por ejemplo, la idea del paraíso, la idea de la reencarnación. Hay una pintura maravillosa de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina y no es la que está en el techo, sino la que está en un lado, ¿sí? Donde está el juicio divino. Y yo tengo un póster de esa, y gracias a Dios la vi en verdad, ¿no? Muestra a Dios con sus dos manos, una aceptando que lleguen al cielo unos personajes y con la otra evitando y mandándolos al infierno, ¿sí? Eh, y por la vida que llevaron, ¿no? Es el juicio divino, ¿sí? Eh, y la mitología de la reencarnación, que tiene que ver con varias culturas en donde se piensa que tenemos la posibilidad, precisamente como platicaba la compañera, tenemos una siguiente oportunidad para poder resarcir de alguna manera lo que no pudimos lograr en esta vida. Y también se considera un proceso espiritual porque en el caso de algunas de seres que llegan al máximo del desarrollo espiritual, eh, deciden por amor a la humanidad regresar al mundo material
para enseñarnos cómo debemos de vivir. Y curiosamente la mayoría de ellos nacen de vírgenes, ¿no? Porque no es solo Jesús. Otros dioses de la mitología nacieron de una virgen y son seres divinos que regresan a sufrir a este mundo material por el amor a la humanidad y a enseñarnos cómo debemos de tener valores morales y cómo debemos de vivir, ¿sí? El fin del mundo en la mitología. Un fin del mundo en su forma actual puede ser inevitable o estar amenazado, ya sea por una voluntad divina o por fuerzas del mal o como castigo por errores humanos. Eh, por ejemplo, están los mitos escatológicos, aquellos que tratan del fin del mundo en diferentes culturas, como por ejemplo en los nórdicos está el mito del Ragnarok, ¿no? Que va a ser el personaje que va a acabar con la humanidad. En el judeocristianismo está el Apocalipsis, ¿no? Donde van a llegar los 4 jinetes a darle en la torre a todo, ¿no? Eh, Pasando por los ciclos cósmicos del hinduismo, estas narrativas reflejan el temor humano ante la extinción y la esperanza de una renovación posterior. Aquí en nuestras culturas prehispánicas tenemos el mito de los soles, es decir, ahorita ¿por qué sol vamos? Más o menos por el quinto, ¿no? Eh, Quiere decir que los dioses nos han dado 5 oportunidades para poder volvernos a reconstruir y actuar de una mejor manera, ¿no? Nada más que siempre la volvemos a regar y otra vez nos tienen que dar en la torre y acabar con este sol y volver a empezar. Por ejemplo, está el mito del arca de Noé, ¿no? Donde Dios dice, ya estoy hasta la madre de la manera en que se están portando los humanos. Voy a escoger a la familia de este ser, que por cierto es hijo de, eh, o, o su abuelo es Matusalén, y, y que era uno de los primeros seres humanos que vivió como 300 años, y era un hombre que seguía las enseñanzas de Dios, y entonces es escogido para que con su familia pudiera sobrevivir a un cataclismo que muchas culturas describen, y hasta la arqueología eh, ha dicho que probablemente después de una glaciación, hubo una tremenda inundación en el mundo. Y en este mito, pues esta familia agarra todos los animales y crea un arca y sobreviven a la inundación total del mundo, ¿no? Luego empiezan los problemas porque de los hijos de Noé, uno decide irse porque está muy enojado, porque fue el único que se quedó sin pareja. Entonces está muy enojado y forma lo que después fueron los cananeos, que los otros hijos de Noé, y su descendencia terminaron por darles en la torre, ¿no? Bueno, los estudios de los mitos del fin del mundo permiten comprender los sistemas de valores morales y espirituales de cada civilización. Entre las mitologías más conocidas tenemos la mesopotámica, con sus dioses como Anu, que es el cielo, Enlil, que es la tormenta, Enki, el agua, la sabiduría, la fertilidad, ¿verdad? La mitología egipcia, el gran mito de Osiris y Isis, en donde el hombre también es una epopeya donde tiene que viajar y rescatar a su amor de toda la vida, ¿no?
eh, y Horus, por ejemplo, ¿no? Que son deidades importantes del panteón egipcio y que articulan los ciclos de la muerte, la resurrección y el poder celestial. Tenemos la mitología griega, de donde está, por ejemplo, Zeus. La clase pasada les platicaba que él no era la primera generación de dioses, era la tercera. Su papá Cronos, él se lo tuvo que echar al plato, ¿no? Con sus hermanos para poder reinar allá arriba en el Olimpo, ¿no? Está Poseidón, que es el dios del mar, Atenea de la sabiduría, Apolo de las artes, la curación y la profecía. La mitología cananea, precisamente, que abarca Siria, Fenicia, Palestina, que tiene partes de lo que fue el tema de esa época y tiene algunas figuras bíblicas, ¿verdad? Este, tiene como principales el Dios creador, eh, tiene a Baal, que es el Dios de las lluvias y de la abundancia. Eh, del Antiguo Testamento, estos eran malos, pero para ellos no eran malos. O sea, dependía de, de para qué podían ser utilizados, ¿no? Porque algunos como Baal pues era un dios de la abundancia, ¿no? Y, y rezaban a él para poder tener buenos cultivos y todo este tipo de cosas. En la mitología romana, por ejemplo, se incorporan tradiciones de pueblos conquistados, ¿sí? Principalmente de la cultura. Acuérdense que los romanos eran guerreros principalmente bastante ordenados, por eso ahora sí que le rompían la madre a cualquiera, pero cuando le ganaron a los griegos, pues adoptaron la cultura griega. Lo mismo que pasó en China, ¿no? En China jamás fue conquistada, pero ella conquistó culturalmente todo Asia, toda una parte de Asia, ¿no? Entonces los dioses romanos comparten atributos o equivalentes griegos, aunque con énfasis distintos vinculados en el estado de guerra, porque los romanos eran guerreros extraordinarios, ¿no? Ujú. Eh, y hubo una cultura antes de la romana, ¿no? Eh, que eran los etruscos, ¿sí? Está la mitología celta y nórdica, que fue preservada en regiones como Gales, como Irlanda, en territorios que Roma no pudo someter porque eran pueblos súper guerreros que aunque les daban batalla, nunca los pudieron someter. Eh, la mitología nórdica o germánica, ¿no? Que glorificaba la batalla en un contexto natural más áspero y hostil, con figuras como Odín, como Thor, como Freya, ¿no? Eh, y que además, como algunas culturas de Norteamérica, de indios norteamericanos, los preparaban desde niños para ser guerreros, entonces someter a estos personajes era dificilísimo, ¿sí? Eh, Todavía existen vestigios de esta cultura y están renaciendo. Imagínense que estos personajes les hacían creer que morir en batalla era maravilloso o era la máxima forma de morir, ¿sí? Porque los iban a estar esperando en un salón maravilloso donde estaban todos sus ancestros y los estaban esperando con un banquete, con bebida y en una fiesta. Entonces, morir en batalla era lo mejor que podían esperar, ¿sí? La mitología mexicana y sudamericana
Los belicosos aztecas, por ejemplo, de Mesoamérica, justificaban el derramamiento de sangre a través de la mitología, adoptaron la práctica del sacrificio ritual como ofrenda a los dioses para mantener el equilibrio cósmico. Eh, la mitología persa, acuérdense que los persas son los que ahora son los árabes, reflejó la vida de guerreros y pastores nómadas que comenzaban a transformarse en comunidades agrícolas y zonas fértiles. Por ejemplo, Zoroastro. La gente no sabe que antes de Mahoma, esa región estaba más dominada por la cultura de Zoroastro, ¿sí? Que tenía una profunda cosmovisión y una mitología y bastantes enseñanzas. Eh, Todavía persisten algunos personajes mezclados en el mundo árabe que les llamamos sufis, por ejemplo, ¿sí? Zoroastro se considera uno de los grandes seres ascendidos, ¿no? Mitologías del Asia Oriental, como la mitología india, derivada de los pueblos arios que llegaron al río Indo, ¿sí? Presenta a Indra, por ejemplo, como dios guerrero del cielo que garantizaba la lluvia y tiene grandes textos épicos como el Mahabharata, que ya les había hablado, como pilares de la tradición literaria. El Mahabharata ya es parte última de los Vedas, en donde eran cuentos para enseñarle a la gente normal, no a los sabios, no a los brahmanes, sino a las castas más bajas, la espiritualidad, ¿sí? A través de estos cuentos, ¿sí? O la mitología china, que veneraba a sus emperadores míticos que traían prosperidad, incluyendo dragones benevolentes, dioses del hogar. Por ejemplo, hay 3 dioses míticos que todos han podido ver en un restaurante, a lo mejor chino. Normalmente hay un dios de la abundancia o del dinero o el de la longevidad, que tiene en su manita un durazno. No sé si lo han visto. Es un viejito con un durazno. O hay otro dios que tiene abundancia y lo que trae es dinero. Y entonces lo ponen en el centro de la tienda para que les traiga dinero, ¿no? En, si alguien ha ido a la clínica que tenemos en La Viga, ahí Sí lo tengo, escuché, adelante, ¿qué? sí lo escuché, ¿por qué algo chino? ¿Por qué algo mejor, no algo mexicano? Ahí va, te voy a dar, no, te estoy dando ejemplos porque los chinos hay por todos lados y Exactamente. por eso encuentras, cuando vas a un restaurante chino o a una tienda, siempre hay un dios mítico de la abundancia, o hay uno muy padre, los que quieren longevidad y sabiduría, es un viejito que trae un durazno en la mano. eh, por ahí en la escuela tengo uno de esos. Desgraciadamente se rompió, pero bueno, ahí está la figurita. Eh, en la clínica que tenemos en La Viga, si han visto, está una deidad del comercio, una deidad mixteca, donde marca los 4 rumbos, ¿sí? Eh, y era el dios que cuidaba a los comerciantes eh, en su camino, porque, por ejemplo, los mixtecos eran comerciantes que llegaban a viajar hasta 3,000 kilómetros, eh, y siempre iban acompañados de guerreros y podían viajar durante años caminando y iban haciendo tratos
con diferentes culturas para poder comerciar en el futuro, ¿no? Y aparte es muy bonita esa parte porque en esta cultura antigua, porque siempre nos correlacionamos con los aztecas o mejor llamados mexicas, pero hubo muchísimas culturas previas. Por ejemplo, los mixtecos tenían características muy bonitas. El comerciante, como iba a traer pues buenas cosas de regreso, tenía el permiso de ir caminando en los caminos y comer el fruto de los cultivos de la primera línea. Es decir, cuando hay un cultivo, por ejemplo, una milpa, hay una primera línea, una segunda, una tercera, una cuarta, pero la primera podía ser... ¿Perdón? O me demoré en poner. A ver, alguien tiene prendido su micrófono. Si gusta apagarlo. Entonces le estaba platicando que en la cultura antigua de México, los comerciantes podían tomar la primera línea del cultivo, les permitían agarrarla para que se pudieran alimentar en el camino, ¿sí? Pero no agarraran la segunda porque les rompían la cara. Tenían permiso de agarrar la primera línea, la que estaba pegada al camino, y era permitido culturalmente para que se pudieran alimentar durante el camino, ¿verdad? Porque pues no les iba a alcanzar la comida para llegar, por ejemplo, a Sudamérica, y viajar miles de kilómetros caminando, ¿no? Entonces tenían esta parte pues de apoyo social, le podríamos llamar, ¿no? Además, ese tipo de culturas también tenía otra cosa muy bonita que se llamaba tequio, y no solo se practicaba en el México prehispánico. El tequio es parte de muchas culturas antiguas. ¿Quién me puede decir lo que significa el tequio? Algo que nosotros ya no hacemos. ¿No es el trueque? No, Es el una ayuda trueque que damos para cuando no tenemos con qué pagar. es cuando una persona, vamos a suponer que somos una comunidad o una tribu, pero uno de nosotros no tiene casa. Entonces nos juntamos todos los demás y el domingo entre todos le construimos una casa para que esa persona tenga dónde vivir. Es un acto de moralidad y es un acto de apoyo social para la persona más desprotegida y que se lo da a la comunidad sin esperar nada a cambio, porque en esas culturas, cuando a ti te tocaba sufrirla por alguna razón, ¿qué tal si se te quemaba tu casa porque hubo un incendio? Pues también todos los demás iban a participar en volverme a construir mi casa para que yo tuviera dónde vivir y mi familia también. Eso se llamaba tequio, ¿sí? Ahorita predomina el individualismo y te puedo asegurar que muy pocas personas van a ayudar a otro a que tenga dónde vivir, ¿no? Normalmente nos peleamos hasta con los hermanos para quitarles las casas de nuestros papás, ¿sí? Y eso se ven en los juzgados familiares todo el tiempo, ¿eh? Hasta a nuestros hermanos les queremos quitar dónde vivir por la ambición y la avaricia, ¿sí? La mitología japonesa
Por ejemplo, la mitología nativa japonesa se centra en la tierra y en el establecimiento de las dinastías imperiales y tiene dioses de la naturaleza, por ejemplo, en el shintoísmo. Normalmente son dioses como el dios del aire, el dios del agua, etcétera, ¿sí? Que son figuras centrales en el panteón shintoísta. De hecho, de las siguientes clases que vamos a ver, me voy a ir clavando en cada una, en el shintoísmo, en el budismo, etcétera. ¿Mm? Eh, Aquí tenemos, por ejemplo, el panteón griego y romano, que no son más que la misma persona o la misma deidad, pero con otro nombre, ¿sí? Atenea se convirtió en Minerva, ¿no? Eros en Cupido, ¿sí? Así, Hermes en Mercurio, Poseidón en Neptuno, ¿sí? Zeus se convirtió en Júpiter con los romanos, pero pues era la misma cultura, nomás que pues los romanos pues le pusieron su sabor, aunque lo que agarraron fue la cultura griega. Bueno, las teorías de la mitología hay varias. Los mitos representan una forma primitiva de pensamiento lógico con una base racional. Esta teoría sostiene que los pueblos antiguos usaban el mito como herramienta para organizar y poder explicar su experiencia del mundo con los recursos intelectuales que tenían disponibles. Está la teoría etimológica, que afirma que todos los mitos derivan de pueblos que pueden rastrearse hasta ciertas partes en el lenguaje. Los nombres y los héroes contienen la clave de su origen y significado mítico original. Está la teoría alegórica, donde los mitos contienen significados ocultos que la narrativa deliberadamente encubre y codifica para que tú la puedas descubrir. Un ejemplo clásico es el rey Midas y su toque de oro, ¿no? Que alegoriza la avaricia y las consecuencias destructoras de la avaricia, que después la convirtieron en un cuento, ¿verdad? De un señor de la época de la Revolución Industrial, que hasta Disney lo agarró, ¿no? El cuate que era tan egoísta que no sabía que sus empleados no tenían ni para comer en Navidad y él era un cuate que vivía solo y por eso le meten una chinga a tres fantasmas y lo hacen darse cuenta de cómo nació, de cuáles eran sus valores originales y de la vida que estaban llevando sus empleados, porque él era un egoísta que no quería compartir ni un centavo, ¿sí? Y se dio cuenta que aún a pesar de la pobreza de sus empleados, ellos vivían felices en la Navidad porque vivían en familia, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de ese cuento? Todo el mundo lo ha visto en alguna película. Sí, es un cuento navideño que le muestra a la persona pues la avaricia que tenía y que no podía compartirlo con los demás y le va mostrando esos fantasmas, lo que era su pasado, hasta mostrarle lo que él estaba haciendo, ¿no? Con su gente. Y en lo que se convirtió, porque le muestra su juventud cuando era una persona más, pues más moral, con más sueños, y el trabajo que le costó llegar a donde llegó, y cómo se había convertido en un ser avaro, ¿no? Está el euhemerismo y teorías modernas como el eumerismo, que sostenía que los mitos surgen de eventos históricos que simplemente fueron exagerados con el tiempo. Los dioses serían en origen reyes o héroes reales que se fueron creando o magnificando, ¿no? Teorías modernas como el naturalismo, donde los mitos surgen del intento humano de poder explicar los fenómenos naturales como las tormentas, los eclipses, las estaciones del año. Las teorías ritualistas, donde los mitos son inventados para acompañar y explicar los rituales religiosos. Ahí es donde entra mucho Campbell, porque él creía que los mitos, o más bien
el ritual era el mito llevado a la realidad, ¿sí? El mito nace del rito y no al revés, es decir, el ritual servía para poder explicar en una sociedad lo que era correcto, lo que se debía de hacer o el sentido de la existencia o de ese ritual, ¿no? Y Campbell precisamente explica que en la sociedad moderna pues ya lo perdimos. Por ejemplo, les digo algo personal, ¿no? Aunque yo crecí toda la vida en escuelas católicas, pues yo iba a la misa y era una pinche chinga porque nomás súbete, siéntate, ponte de rodillas, di no sé qué madre y no sé qué tanto. Y bueno, ¿y dónde está aquí el interés, no? Porque aparte me llevaban obligado, ¿no? Este, y nadie me explicaba, ¿no? Hasta que empecé a entender con algunos frailes franciscanos lecturas verdaderamente interesantes del Evangelio, ¿no? Donde el sacerdote realmente se pone a explicar el sentido de un pasaje de la Biblia, ¿no? No lo pasa así nada más, ¿verdad? O lo aprovecha para confundir a la población o eh, lograr algún fin que tenga el sacerdote, ¿no? O la iglesia que le haya encomendado que algo, ahora nos vamos a ir hacia acá o hacia allá, ¿no? No, sacerdotes de verdad, donde te explican perfectamente la parte moral de algunas secciones de la Biblia, ¿no? Está el difusionismo, ¿no? Todos los mitos surgieron unos pocos en pocos centros culturales importantes y se difundieron por todo el mundo. Este es el clásico mito de la Atlántida, donde se cree que hubo una civilización original que por un catástrofe se tuvieron que dispersar en todo el mundo y de esa manera pueden explicar que hay mitos que se comparten en muchísimas culturas. Está el evolucionismo, donde la creación de los mitos ocurre en una etapa específica de la evolución de la mente humana como una expresión del pensamiento prelógico o mágico, ¿no? Está la forma freudiana de ver el mito, ¿no? Ciertos impulsos infantiles son reprimidos, a veces emergen de la conciencia bajo distintos disfraces, uno de los cuales es el mito, donde Freud veía en los mitos proyecciones del inconsciente individual, o están los arquetipos junguianos, como los que vimos la semana pasada, donde poseemos un inconsciente colectivo. Hoy hay muchas teorías que explican precisamente que todos estamos unidos por campos metamórficos, por ejemplo, y compartimos de alguna manera ideas, formas de ser, etcétera, porque hasta se ha demostrado biológicamente en los animales. Pueden tener ustedes unos chimpancés a miles de kilómetros que aprendieron algo y al ratito los chimpancés a miles de kilómetros también aprendieron a hacer lo mismo. O sea, hay algo que los comunica. Para Jung existía el inconsciente colectivo que nos unía a todos los seres humanos, ¿sí? Y también tenían motivos de transmitir de generación a generación aspectos súper importantes como el héroe, la idea de la sombra, que es la sombra, la parte que tú no puedes ver de ti mismo, pero que otros pueden ver, el ánima, o sea, el alma, el sabio anciano, ¿sí? Teorías modernas como el estructuralismo, en donde el comportamiento humano está organizado en códigos. Para comprender el significado del mito debemos de analizar lingüísticamente desde el idioma, ¿no? Por ejemplo, Claude Lévi-Strauss fue un gran exponente de esta corriente que identificaba estructuras profundas de los mitos y los rituales. Por ejemplo, Claude Lévi-Strauss habla de rituales para mantener, por ejemplo,
para evitar la guerra, por ejemplo, en los pueblos polinesios, y que también se practicó en todo el occidente. ¿Cuál era la mejor manera de evitar tenerte que pelear con otra nación? Y desgraciadamente la moneda de cambio era la mujer. ¿Cuál era la mejor estrategia? Era casar a tu hija con el rey de otro reino. ¿Para qué? Para evitar que tengamos que batallar, es decir, que guerrear contra esa otra nación o ese otro grupo, ¿sí? Los polinesios inventaron esta forma de actuar para evitar estarse peleando, ¿no? Y mantener la paz, ¿sí? Está la teoría histórico-crítica que sostiene que una multitud de factores influyen en el origen y desarrollo de los mitos. Esta teoría reconoce la complejidad del fenómeno mítico, ¿sí? Eh, pero bueno, al final del día, el estudio de la mitología se enriquece cuando se combinan múltiples perspectivas teóricas, desde la psicológica hasta la lingüística o la histórica, ¿no? Y obviamente están los personajes míticos fascinantes que todos conocemos, como el unicornio, ¿verdad? Que representa la belleza, la bondad y la fuerza. Tenemos a los dragones, que tanto en Occidente como en Oriente tenían significados diferentes, ¿no? En Occidente simbolizaban el mal, mientras en el Oriente simbolizaban la sabiduría y la prosperidad. Tenemos al troll, por ejemplo, ¿no? Del folclore escandinavo, que eran criaturas hostiles que habitaban en cuevas, bajo puentes y en las profundidades de los bosques, ¿no? Y que se tradujeron en mitologías como del Yeti y de estos tipos de personajes, ¿no? O el mito del genio, que nació en el mundo árabe musulmán, ¿verdad? Que podían ser benevolentes o maliciosos o neutrales y poseían libre albedrío, como el que estaba metido en la lámpara de Aladino, ¿sí? Están personajes como la quimera o la hidra, ¿verdad? La hidra era la serpiente de 9 cabezas de la mitología griega que, aunque le cortabas una cabeza, era peor porque le salían 2 nuevas. O la quimera, que era un monstruo que tenía cabeza de león, cuerpo de dragón y patas traseras de cabra. El centauro, que era maravilloso porque era un ser que en la parte superior era humano y abajo era un caballo, ¿sí? O el Fenrir, que era un enorme lobo feroz nórdico de ojos amarillos y mandíbula colosal que amenazaba con destruir el mundo en el Ragnarok. O está el Oni, las Nagas y el Kappa, que son demonios gigantes en el folclore japonés, ¿sí? Con forma de serpiente, de demonios simiescos. Está en la mitología china el Kuei el Wei, que suena medio raro, ¿verdad? Pero que representan la esencia del yin o la negativa parte del alma humana y la energía oscura que persiste tras la muerte, ¿no? Especialmente si un difunto murió de forma violenta o injusta. Y ahora sí entramos en el viaje del héroe desde la visión de Campbell, de Vladimir Popov o de Christopher Vogler. Vladimir Popov nació en Rusia, fue un antropólogo y lingüista ruso dedicado al análisis de los componentes de los cuentos populares rusos para identificar elementos narrativos que irreductible significa que todos, era como encontrar el hilo fino de todos
los cuentos populares, ¿verdad? Y publica La morfología del cuento en el 28, ¿no? Y senta las bases del análisis estructural de los relatos populares. Analizó muchos cuentos que él decía que tenían una estructura constante y funciones específicas, ¿no? Su teoría se basaba en el análisis estructural de la morfología de los cuentos para poderlos clasificar, ¿sí? Y el viaje del héroe, desde su punto de vista, pues existía un primer desequilibrio inicial que pone en marcha la acción narrativa, donde uno de los miembros por alguna razón se aleja del hogar, hay una transgresión, una prohibición que transgredió el héroe porque se rebeló de alguna manera a una prohibición que había en la sociedad, y ese héroe pues la transgrede y es expulsado, ¿no? Y está el antagonista, entra en contacto con el héroe, el antagonista recibe información sobre la víctima, engaña al héroe para apoderarse de él o de sus bienes, ¿sí? La víctima es engañada y ayuda a su agresor a todo su pesar, y bueno, luego se da cuenta que fue engañado, y pierde lo que podríamos decir que es la inocencia, ¿no? De alguna manera. Entonces la fechoría se hace pública y se le formula al héroe una petición o una orden, se le permite o se le obliga a retirarse. El héroe decide partir y enfrentarse al desafío. El héroe se marcha del mundo conocido, ¿sí? Y de repente se pone a prueba, ¿no? El héroe puede superar o fallar esa prueba, o puede recibir un gran regalo que obtuvo durante su viaje, a lo mejor de un ser mágico o de una persona sabia que le ayuda a poder entender por qué cayó en esa desgracia, ¿no? El héroe es conducido a otro reino, se halla el objeto de su búsqueda, y el héroe y su antagonista se enfrentan en un combate directo, ¿sí? Y bueno, el héroe derrota al enemigo y la fechoría inicial es reparada, y es cuando el héroe puede volver a casa, ¿sí? Está, por ejemplo, se me ocurre mucho la idea del hijo pródigo, ¿no? Y de cómo no entendían los hermanos por qué el papá, a pesar de que de que el hijo había sido una mala persona, digamos, lo recibía con todo el cariño y todo, ¿no? Porque había regresado. ¿Pero por qué? Porque había aprendido la lección, ¿sí? Y venía siendo una persona restaurada, ¿sí? En el budismo, por ejemplo, les he recomendado una película que se llama Las estaciones de la vida, donde todo se, todo se circula alrededor de un pequeño monasterio que está en un lago, y de un monje que enseña a un bebé que le dejaron ahí, le enseña todo lo que es el budismo, pero cuando el joven llega a la pubertad, empieza a sentir pues las hormonas y la necesidad de viajar en el mundo y de vivir los placeres y los temas del mundo, y sufre muchísimo,
y finalmente tiene el viaje de regreso, encontrando a su maestro a punto de morir, ¿sí? Y se llena de alegría el maestro porque él regresa a ser el monje de nuevo de ese pequeño monasterio, después de que recorrió el camino de la vida y encontró que el camino de la paz que ofrece el budismo era mejor que lo que le ofrecía la sociedad, por ejemplo, ¿no? Ujú. Bueno, eh, y luego, bueno, el héroe pues ya es reconocido por los suyos, el falso héroe o el antagonista es castigado y el héroe pues es premiado, ¿no? Ujú. Eh, Nuevamente aquí se repite de alguna manera los personajes, ¿no? El héroe de las mil caras, escrito y publicado en el 49 por el mitólogo Joseph Campbell, desarrolla el concepto del monomito, un patrón narrativo universal que se encuentra en todas las historias, leyendas y mitos de todas las culturas a lo largo de la historia. Un héroe se aventura desde el mundo cotidiano hacia una religión de maravillas sobrenaturales, una región de maravillas sobrenaturales. Allí encuentra fuerzas fabulosas y logra una victoria decisiva. El héroe regresa de su aventura con el poder de otorgar beneficios a sus semejantes. En su estructura mitológica universal, Campbell señaló coincidencias entre diversos mitos y pasajes religiosos, leyendas, tradiciones y sueños de culturas y épocas dispares de alrededor del mundo y propuso su teoría del monomito, o sea, del mito único, ¿sí? Obviamente aplica los principios del psicoanálisis, ¿verdad? Estudió los arquetipos de Jung para poder entender más. Obviamente fue un hombre súper culto, ¿no? Campbell desarrolló el viaje del héroe como un ciclo donde el protagonista abandona, ¿sí? Es atraído, arrastrado o avanza voluntariamente, sale del hogar internándose en un mundo de amenazas y pruebas. Entonces, el cruce del primer umbral es cuando el héroe se encuentra con una sombra, un guardián, un dragón, o hermano que se le opone y debe derrotar o conciliar antes de poder avanzar, ya que salió a la aventura. Ese héroe puede entrar vivo o descender a la muerte, a un mundo de fuerzas poco familiares pero íntimas, algunas de las cuales lo amenazan directamente. El héroe debe resolver esas pruebas o acertijos, en ocasiones con la ayuda o la guía de un mentor que le enseña el camino, que puede ser un sabio o puede ser un ser espiritual, un ser mágico, ¿no? O una deidad, ¿verdad? La aventura del héroe, él es muy importante, pues la partida, la iniciación, o sea, cuando se convierte en un iniciado, la prueba suprema, que es la cúspide de la aventura, donde el héroe se enfrenta a una prueba suprema, ¿sí? Y recibe su recompensa, que puede ser un matrimonio sagrado que representa la resolución del complejo de Edipo, por ejemplo, en la mitología de Edipo, ¿no? El reconocimiento del Padre Creador, la propia divinización, o bien el robo del elixir sin las fuerzas permanentes hostiles que lo están atacando, y viene su regreso transformador, emprende el viaje de regreso, ya sea como un emisario o como un fugitivo. Al llegar al umbral del retorno, deja atrás sus rivales, emerge del reino de toda la congoja y resucita, obteniendo un nuevo don que restaura el mundo ordinario, ¿no? Pero lo que está hablando, obviamente, es del viaje del propio individuo, no es del viaje de un individuo
mítico, lo que sea, lo que te está enseñando la triada del monomito o el monomito de Campbell, es precisamente lo que llamamos en el humanismo la capacidad de romper con lo que los demás te dicen que es lo que tú debes ser, ¿sí? Y la capacidad que puedes tener de romper con la moralidad que prevalece en tu grupo social y romper con eso porque tú no lo consideras adecuado, ¿verdad? Y tú tienes que crecer porque tu moralidad implica tener que aventarte a creer en otra cosa y en lograr superarte, romper esas cadenas y ser un ser libre. Campbell en una de sus entrevistas le está preguntando un reportero y Campbell le platica que una vez estaba sentado en un restaurante y al lado de él había una familia. El niño de la familia le dice a los papás: oigan, oye, yo quiero ser un astronauta cuando yo sea grande. Y el papá lo reprime y le dice el papá: a ver, deja de estar soñando pendejadas y date cuenta que venimos de una familia de mineros. Lo que tú vas a hacer es un minero. Deja de estar pensando cosas que no vas a lograr jamás. Entonces Campbell, cuando lo entrevistan y platica esa anécdota, dice que le da una tristeza profunda porque le están cortando las alas a ese niño del sueño que tenía de un día convertirse en un astronauta. Tendría que ser muy fuerte su fuerza de voluntad para romper con el papá y con toda su cultura familiar para poder llegar a ser y convertirse en un astronauta, pero ya de entrada le estaban cortando las alas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿sí? Eso lo platica Campbell en una de sus entrevistas, por ejemplo, cuando le están platicando, le están preguntando de todos sus libros, ¿no? Eh, entonces, en el monomito, el héroe abandona su mundo cotidiano, cruza el umbral hacia lo desconocido. El héroe enfrenta pruebas, desciende a las profundidades y por eso sufre una transformación. Y luego regresa como un héroe al mundo ordinario, transformado, portando un nuevo don, ¿verdad? Los 12 pasos del viaje del héroe, según esta teoría y todas y cada una de las grandes historias, que para él siguen un patrón estructural que se divide en 12 pasos y que normalmente se siguen y es una constante en las mitologías, ¿no? El mundo ordinario, que es el mundo normal del héroe, antes de que la historia comience. Eh, el héroe luego tiene un llamado a la aventura, se le presenta un problema, un desafío o una aventura que altera su status quo. Vamos a pensar, por ejemplo, en Buda. Buda es un príncipe, jamás ha visto afuera del palacio y él vive en la comodidad, o sea, Siddhartha Gautama, ¿no? Un día sale del palacio y observa que hay pobreza, sufrimiento y mucha miseria en el mundo, y él siente un profundo dolor y siente una de las partes más hermosas del budismo que se llama compasión. Y es cuando, a pesar de que su padre y él era el destinado a ser el rey, él decide abandonar el palacio
y encontrar la forma de romper con el sufrimiento de la humanidad y emprende su camino hasta que encuentra lo que llamamos la vida, la vía media, ¿sí? Cuando está debajo de un árbol sagrado, en ayuno y en meditación, encuentra lo que le llamamos en el budismo la vía media, ni tanto ni poco, ¿verdad? Y bueno, el héroe rechaza o no el desafío, puede ser por miedo al cambio o a lo desconocido. A veces encuentra un mentor que lo hace aceptar la llamada, le ayuda, lo informa y lo entrena para la aventura. Y luego el héroe abandona el mundo ordinario para entrar en el mundo especial. Y el héroe se enfrenta a todas las pruebas, encuentra aliados, confronta enemigos, aprendiendo las reglas de este nuevo mundo. El héroe y sus aliados se preparan y tienen éxito durante las pruebas previas a la gran crisis. Luego se enfrenta a una crisis grande, que es el clímax de la aventura, que es de vida o muerte, ¿no? Es el momento mayor de la narrativa. El héroe se enfrenta a esto, supera su miedo y obtiene una recompensa. Eso me hace recordar el concepto que daba Napoleón al coraje, que algunos podemos llamar valentía o brave, es la palabra en inglés, ¿no? Y decía Napoleón que la persona que realmente tenía coraje, es decir, valentía, no era el que no sentía miedo, sino que a pesar de estar en la peor etapa y en la peor condición, aún así seguía adelante. Otra frase que de la cultura podríamos llamar pop, ¿verdad? Así le llamamos a la cultura donde esta persona se desarrolló, o sea, yo, como eh, el mito, podríamos llamar, de todas las películas del boxeador llamado Rocky, ¿no? ¿Qué decía él? El que gana una pelea no es el que asesta más golpes, sino el que aguanta más golpes en la vida sin que se caiga. Esa es una frase clásica que tiene en una de sus películas, ¿sí? Y que está hablando de esto y de esta misma narrativa, ¿sí? El camino de vuelta, el héroe debe regresar al mundo ordinario y enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Y luego viene la resurrección del héroe, donde otra prueba decisiva, donde el héroe se enfrenta a la muerte y debe usar todo lo aprendido para poder renacer. El héroe regresa a casa con el elixir, objeto, tesoro o aprendizaje y lo usa para volver a enseñar al mundo ordinario del cual salió. Entonces tenemos el ciclo del héroe o los 12 pasos del monomito, ¿verdad? Él describe, por ejemplo, la búsqueda del Santo Grial como una de este tipo de mitologías, y finalmente el Santo Grial no es otra cosa más que él explica que es la lucha por encontrarte a ti mismo. El Santo Grial no es un objeto, el Santo Grial está dentro de ti, ¿sí? Pero es una alegoría, es un cuento para ayudar a las personas a que pudieran alcanzar el encuentro consigo mismo, ¿sí? Poca gente sabe que George Lucas fue discípulo de Joseph Campbell, vivió con él en su casa, tal cual, ¿sí? Y es uno de los ejemplos más claros de cómo Joseph Campbell influye en nuestra cultura cinematográfica, por ejemplo,
Y no estoy hablando de las películas que agarró Disney, estoy hablando de la película que yo vi en el 77, ¿sí? Que fue la primera. Y luego tuvimos que esperar 2 años a que saliera la 2, que fue la mejor de todas, porque es cuando se desarrolla precisamente o imprime George Lucas la mitología de Joseph Campbell. Entonces, Luke Skywalker vive en la granja con sus tíos y decide unirse a la academia porque el imperio está oprimiendo a la galaxia. Entonces, Arturito le muestra un holograma de una princesa en peligro y Luke siente la necesidad de ayudarla. Luke siente que debe quedarse a ayudar a sus tíos en la granja y no se atreve a marchar, pero luego ve el resto del mensaje y reconoce los planes de la Estrella de la Muerte, que va a ser el arma más letal que va a destruir a toda la galaxia. Y un personaje muy importante, que es Obi-Wan Kenobi, le entrega el sable de su padre, sin decirle que su padre en ese momento era maligno, pero le entrega un objeto poderoso y él cruza el umbral, decide salir, ¿verdad? Y ir con Obi-Wan para alquilar una nave que lo lleva a otro planeta, ¿sí? Y, por ejemplo, su mentor, que era Obi-Wan, salva a Luke en una cantina usando lo que llamaron ellos la fuerza, que en la mitología oriental pues le llamamos el chi o el ki, ¿verdad? O podríamos decir la energía universal que está en todos lados y que algunas personas que se desarrollan la pueden manejar. Y esto no es mentira, porque en las artes marciales hay películas muy interesantes donde personajes, por ejemplo, en el Aikido, hay unas películas donde un chaparrito, que es Morihei Ueshiba, el creador del Aikido, podía hacer que 8 personas que lo atacaban pudieran volar metros de distancia, solamente utilizando el ki, ¿sí? ¿Por qué lo desarrolló? Durante muchos años de estar desarrollando la espiritualidad y el camino de las artes marciales o el camino del Bushido, que no es de la guerra, es el camino para aprender a encontrar el camino con el Tao, porque hay Ki-Do, hay unión con el Ki, que es la energía universal, Do, que viene del Tao, o sea, con el camino adecuado, ¿no? A través de la energía, ese es el significado del Aikido, ¿sí? Que desgraciadamente un cabrón se metió en las películas y lo desgració todo, ¿verdad? Y desvirtuó las enseñanzas de Morihei Ueshiba, mostrando el Aikido en las películas, aunque se lo prohibieron, ¿sí? No le importó y lo mostró, porque es un arte marcial que no es de guerra, sino es de defensa, ¿sí? Pero bueno, entonces ahí se encuentra a Luke Skywalker, a Han Solo y a Chewbacca, ¿verdad? Que le ayudan en su camino, y durante el tiempo en que va en el viaje, él aprende a utilizar la fuerza y a rescatar a la princesa, ¿no? Y tiene que tomar la decisión de irse a aprender a terminar de manejar la fuerza, que es cuando se va en la segunda película con el maestro más desarrollado, que podría ser un maestro budista,
que todos lo conocen y hasta les gusta porque está bonito y orejón, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Ahorita está la versión de otro de su especie, ¿no? El maestro Yoda. 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 El maestro Yoda que le termina de enseñar a Luke Skywalker al manejo de la fuerza, ¿sí? Y no es más que a controlar sus propias pasiones, sus propias miedos, ¿sí? Su desesperación por aprender, le trata de enseñar paciencia, le trata de enseñar a quitarse el miedo, ¿sí? Eh, para poder desarrollar esas capacidades, ¿sí? Eh, y al final, Luke realiza un disparo casi imposible, destruyendo la estrella de la muerte, y con eso salva a la galaxia y el imperio queda destruido, que es lo mismo que el regreso con el elixir, y se honra al grupo como héroes que rescatan la paz en la galaxia. Aunque pareciera una historia del futuro o del espacio, en realidad tienen el mismo hilo conductor del viaje del monomito de Joseph Campbell, ¿sí? Y además tiene muchas partes del budismo y del control, ahora sí que del control, ¿verdad? Del evitar el control, ¿no? De poderte autocontrolar y de entender que a veces en la vida no tienes control por las cosas que están ocurriendo, y aunque las quieras controlar, es imposible porque no somos nada ante este universo, pero eso no significa que no luchemos para adquirir nuevas capacidades y enfrentarnos a esa crisis, ¿verdad? ¿Sí? Y eh, el viaje del escritor de Christopher Vogler, pues se ha convertido en un manual prácticamente en muchas películas, basado en los estudios de Campbell y de Carl Jung, eh, y crea una especie de carta de navegación para muchas películas como una herramienta de muchos guionistas. Otra película clásica que yo podría comentar que describe el viaje del héroe es una película que también pocas gentes entienden en ese sentido, y es la película de Matrix, donde el sujeto le dan dos opciones: o sigues creyendo en que vives en una sociedad real, o obtienes o te tomas esta pastilla y te vas a arriesgar a darte cuenta de la realidad. Y el héroe decide tomar la pastilla que le hace ver cuál es el mundo real, no el que le estaban mostrando. Y empieza toda la saga, ¿verdad? ¿Sí? En donde él tiene que superar un montón de cosas para convertirse en el héroe también y poder regresar y salvar a su mundo. Bueno, entonces, pues básicamente es lo mismo, ¿no? Está repitiendo la misma idea que creo que ya se encontró. Tenemos a Bilbo Bolsón en El Hobbit, que también tiene una llamada hecha por el mago Gandalf para que abandone su comodidad y se enfrente al peligro y regrese como una persona nueva, y muy respetada, ¿no? También pues está el rechazo de la llamada, ¿no? Que cuando pues te da miedo entrar a lo desconocido, ¿no?
el encuentro con el mentor clásico. A veces en el budismo zen, una enseñanza de un mentor puede ser una cachetada, por ejemplo. Eso a veces no se entiende, ¿no? Pero es una llamada de atención, que a veces lo pueden tomar mal, pero no, es una llamada de amor y de compasión. Entiende, despierta, ¿sí? A veces es toda una narrativa que el mentor le tiene que explicar a la persona para que pueda desarrollar, ¿no? Esas capacidades que tiene allá adentro, ¿no? Y bueno, pues hay un punto ya de no retorno en donde el héroe pues ya necesita entrar y necesita encontrar aliados y enfrentarse a todos sus enemigos, que no son más que las pruebas de la vida. Y yo creo que el peor enemigo que todos tenemos se llama el yo mismo, ¿no? Y las cosas que nos atan, por ejemplo, el qué dirán, ¿verdad? ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá si yo hago esto, ¿no? O si yo decido esto. ¿Qué va a pasar? ¿Me van a rechazar? ¿Yo acepto el desafío o no de superar eso y convertirme en lo que mi ser quiere llegar a convertirse? ¿Sí? Entonces, ejemplos arquetípicos, el Hades, que es el mito órfico, es igual a la estrella de la muerte en la Guerra de las Galaxias y así, ¿no? La Odisea, ¿no? Que es el camino de la crisis, cuando el héroe se tiene que enfrentar a lo peor, ¿no? Y vence el miedo, es valiente, es decir, la valentía siempre, luego la gente la confunde con la pérdida de miedo. El miedo jamás se pierde. El valiente es el que a pesar del miedo se enfrenta a la situación. Como consecuencia de superar esta fase viene la maduración, ¿sí? Y la recompensa, pues, es convertirte en una persona diferente, ¿verdad? Y obtener grandes regalos de sabiduría al haberte atrevido a superar y a tomar una decisión diferente de la que te planteaba tu propia sociedad, tu propia familia, etcétera. Y luego, pues ya, finalmente el camino de regreso a tu mundo normal, pero con nuevos conocimientos, con experiencia, con el cambio que te ha aportado la aventura. Ya no eres la misma persona que partió. Ahora regresas a enseñarle a tu gente lo que aprendiste en el camino, ¿verdad? Y bueno, pues el cambio es el elemento clave, que no necesariamente es la resurrección de la muerte, sino la resurrección de tu propia personalidad, que ya se convirtió en alguien nuevo porque superaste el miedo y volviste a renacer en otra persona nueva, ¿no? Ok. Esto pues ya es, ay, pues ya son los 4 movimientos del monomito, ¿no? Ujú. Creo que está más que entendido.